Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias. Estamos en el día 4 de agosto del 2020. Esto es Radio Austral, 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney. También lo pueden escuchar descargando la aplicación de Radio Austral, cualquier teléfono celular de cualquier marca, diseño y sistema operativo. Si puede escucharnos gratuitamente en cualquier lugar de Australia o del mundo, con perfecto sonido estéreo digital. También pueden escuchar este programa de Hora de Noticias a través de nuestro canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, al cual se accede gratuitamente a través de la página de Facebook de Radio Austral, que será mostrar la primera. También la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, mi propia página de Facebook, que tiene mi nombre, y mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au. Esto es gratis y eso hace que ustedes puedan escuchar este programa en cualquier momento de la madrugada, día, noche, que ustedes prefieran, y compartirlo con amigos y familiares en cualquier lugar del planeta. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Estamos viendo horas muy, pero muy extrañas. Esta no se parece a la Australia que tenemos habitualmente. Esperemos que no dure demasiado. Pero justamente de eso le iba a hablar. Antes de darle los números de víctimas fatales, lo adelanto, tuvimos 13 en el día de ayer. Y antes de contarle las restricciones, algunas draconianas, que se han impuesto, no solamente en el estado de Victoria, donde más duras han sido, pero entre todo el barullo, entre todo el ruido y la cacofonía de medios, de mensajes, de rumores, yo creo que la gente está aturdida. Y creo que la gente está aturdida, y si usted lo está, no se sienta mal porque tiene muy, muy buena compañía. Lo estamos todos. La gente está aturdida porque nos dicen qué es lo que están haciendo, que en realidad cambian de la noche a la mañana a veces. Pero no nos dicen cuál es el plan. ¿Cuál es el plan que Australia tiene? Esto no solamente ocurre en Australia, que ahora vamos a poner la lupa solamente sobre el pueblo y gobierno australiano, o los gobiernos de Australia. Australia ya no tiene más un gobierno, tiene varios. Pasa en todos lados. Pero, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El plan es eliminar el virus a cero, suprimir el virus lo más posible, o mitigar los efectos del COVID en la sociedad. Porque cuando esto empezó en marzo, el plan era claro, ahí no estábamos confundidos. Primero, no sabíamos de qué se trataba el COVID-19. No es que no lo sabía yo, usted, no lo sabían ni los médicos. No sabíamos. Y segundo, nos dijeron algo muy clarito, y que todos aceptamos. Nuestro sistema de salud hospitalario no estaba preparado para el posible alud de enfermos, pacientes con COVID que tenían que ser tratados, y si eso ocurre y si el sistema de salud quedaba avasallado, mucha gente no iba a poder recibir la atención sanitaria para poder curarse, y se iba a morir porque no lo iban a poder ni dar una cama para atenderlo. Así empezamos esto. Y nos dijeron que teníamos que poner estas restricciones, cerrando casi todo en su momento, a partir del 20 de marzo pasado, para disminuir la tasa de propagación del virus, para preparar los hospitales. Muy bien. Realmente el primer ministro estuvo bárbaro. Hicimos todo genial. Prácticamente nos quedamos sin casos. El sistema hospitalario estaba vacío porque no teníamos casos y teníamos camas y camas y camas y camas y camas vacías porque no teníamos pacientes. Teníamos 2.000 ventiladores, el gobierno federal hizo que tuviéramos 7.500. Invirtieron $2.000 millones en salas hospitalarias de terapia intensiva. Estamos todos preparados. Y estamos preparados. Y hasta ahí veníamos bárbaros. Pero después pasó algo. Nueva Zelanda, por ejemplo, suprime el virus por completo. Los estados empiezan a cerrar todas las fronteras entre sí. Y Australia se fractura
Ya no hay más un Estado único nacional manejado desde Canberra, como siempre, sino hay silos. Western Australia es un silo, Queensland es otro silo, New South Wales y demás. Y empieza la obsesión por contar la cantidad de casos de infección. Y llega un momento que los casos de infección eran prácticamente cero. No había más. Teníamos 3 por día, 4 por día. Entonces todo el mundo empezó a decir, eso fue en junio. Fin de mayo, principio de junio. Dijimos, bueno, hay que abrir las fronteras entre los estados. Y eso fue lo que hicieron. El Territorio del Norte anunció que abría a partir del 20 de julio. Perdón, del 17 de julio. Queensland abrió a partir del 10 de julio. South Australia dijo que abría a partir del 20 de julio. Veníamos fenómeno. Y de repente entró el pánico. Creo que ahí fue cuando, me parece a mí, es mi opinión, observándolo fríamente, antes de entrar en todas las estadísticas que tenemos para darle, que ahí derrapamos un poco y empezamos con la obsesión de que no podemos tener más casos de coronavirus. Ninguno. 3 casos ya era un escándalo nacional. 10 ni hablar. Y, por supuesto, ya que veníamos así, estábamos dispuestos a aceptar que 3 casos aquí y 4 acá, abríamos la frontera. Pasó el desastre liderado por Daniel Andrews en Victoria, cuya performance debe ser investigada no por él a través de una judicial inquiry que él llamó, sino por una Royal Commission del gobierno federal. Andrews no debe. El daño que ha causado Daniel Andrews y su administración de Victoria a toda la economía australiana no amerita ni puede justificarse en una investigación que él mismo va a ordenar. Él no se puede investigar a sí mismo, en pocas palabras. Y tendría que haber, cuando esto pase, una Royal Commission sobre su gobierno en Victoria, porque está comprobado fehacientemente que el virus que en Victoria ha hecho estragos en el sentido de que ha duplicado la tasa de mortalidad, que es bajísima, pero la ha duplicado en Australia, vino de los hoteles donde estaba en cuarentena y que él se lo entregó a empresas de seguridad privada que carecían de la más mínima idoneidad, sin entrenamiento, sin nada. Porque la tragedia que estamos viviendo ahora, pues una tragedia, viene de ahí. Entonces, si uno se pone a pensar fríamente, la razón de la confusión, de las histerias, de la bronca, de los nervios, de la ansiedad que todo el mundo tiene, es que no sabemos a dónde vamos. Y que usted no sepa qué está pasando, está bien. Que yo no sepa qué está pasando, también. Pero que ellos, los que nos gobiernan, que toman decisiones con nuestras vidas, no sepan a dónde vamos, o por lo menos no nos dicen, pues no lo dicen, eso me preocupa más. Hay 3 posibilidades. Eliminarlo por completo, como hizo, por ejemplo, Western Australia y Nueva Zelanda. Está bien, todo fenómeno. Lo eliminamos por completo. Ahora se van a dejar las fronteras cerradas hasta el fin del mundo si no hay una vacuna. Porque puede no haber una vacuna. Hasta el fin del mundo. Esa es la estrategia, ¿eh? Si la estrategia es eliminarlo, es el aislamiento para siempre. A menos que haya una vacuna que van a saber si es efectiva o no. Si la estrategia es suprimirlo, que es lo que el primer ministro anuncia, pero tiene las manos amarradas y no lo puede implementar porque él no tiene el poder constitucional para tomar decisiones dentro de los estados, entonces está bien. Me parece un poco más potable. Es como está viviendo Europa hoy. Europa está casi todo abierto. Cierran algún lugar de repente y si hay un brote que sale de desmadre, pero que sale de desmadre significa 10 veces más de lo que tenemos en Australia, la claro, en Melbourne, la claro. Pero dicen, bueno, tenemos que convivir con esto y no podemos parar el mundo. Pero acá no estamos haciendo eso. Y ya hablar de mitigarlo, porque eso ya es una herejía. Ahora ha surgido un nuevo término, el COVID denier. Si uno dice que estas medidas no son necesarias, uno es un COVID denier. Pero yo no soy un COVID denier. El COVID existe, pero uno duda, no es que duda. Ahora sabemos mucho del COVID, sabemos un montón, tenemos la estadística. Mata a muy poca gente y mata a un determinado
grupo de la población que tiene el sistema inmunológico ya debilitado, o por la edad, en la enorme mayoría de los casos, o por alguna condición médica preexistente a la infección del COVID-19. Lo ya sabemos. Y sin embargo seguimos tratando esto como que si nos podemos morir todos del COVID-19. Tratan a un chico de 25 años igual que un hombre de 85. Y por eso estamos donde estamos. En una especie de confusión, una licuadora. Y cuando la apagamos no tiene buen olor. Yendo a los números, en este momento en Australia hay 408 personas en todo el país de 25 millones de habitantes que están siendo hospitalizadas por el coronavirus. Y de esas 408 personas, hay 46 que están en terapia intensiva. Ustedes se dan cuenta que terapia intensiva, 46. Nos habían dicho en abril que no íbamos a tener suficientes camas para tratar a toda la gente que se iba a enfermar de COVID-19. Y por eso pusimos a disposición 7.500 camas. Bueno, hoy de las 7.500 camas se están usando 46. O sea que hay más de 7.400 camas que no se están usando. En el estado de Victoria es donde se ha producido el mayor problema, porque de los 408 personas que están hospitalizadas, 385 están en Victoria. Y de las 46 que están en terapia intensiva, hay 38 que en Victoria. Esa es la fría realidad. Ahora hacemos una pausa y le cuento qué restricciones se han impuesto no solamente en Victoria, sino en otros estados, para que usted sepa cómo manejarse y asumir las responsabilidades del caso. El gobierno de Victoria no solamente ha implementado un toque de queda que está en vigencia a partir de las 8 de la noche del domingo, y que ayer nosotros nos explayamos al respecto. El programa lo pueden escuchar, está en la página de Facebook y la página de internet de Radio Austral, a través de nuestro canal de YouTube. En mi opinión, usted puede tener otra, el toque de queda no sirve para frenar el COVID-19. El toque de queda se puso tradicionalmente para evitar saqueos, para evitar robos, para evitar quiebre del orden público. Le doy un ejemplo. Cuando hubo un terremoto en Chile, por ejemplo, y quedaron obviamente decenas de casas y edificios destruidos, la gente tuvo que abandonarlos, y para evitar que sinvergüenza fueran a robar a esas zonas, se pone el toque de queda para que la gente no salga a la calle. O sea, en pocas palabras, el toque de queda sirve para preservar el orden público. Pero poner un toque de queda para frenar la propagación del COVID-19 lo han usado otros países y no ha servido para nada. Además, es una manera de que el gobierno le diga a los gobernados: yo no confío en ustedes. Y como no confío en ustedes, si ustedes salen a la calle, los voy a arrestar. Pues tienen que quedarse en la casa. Después de las 8 de la noche, ordeno yo que hay que quedarse en la casa. Bueno, a mí eso no me parece que es una manera que Australia debe utilizar para gobernar a la gente. Creo que eso somos los australianos. Hay excepciones, hay un montón de pavotes que hacen cosas estúpidas, pero eso es inevitable. Pero de ahí a poner en prisión o domiciliaria a toda la sociedad, no. Pero como consecuencia de estas nuevas restricciones, porque no solamente han puesto el toque de queda, lo que han hecho también es cerrar un montón, prácticamente todos los negocios. Todos los negocios. No va a haber más, los shopping malls van a estar cerrados. Y lo único que va a estar abierto van a ser las estaciones de servicio, los supermercados, las farmacias, algunos lugares donde se venden productos para la salud, las empresas de telecomunicaciones,
los bancos. No es que los bancos van a estar abiertos, va a poder seguir funcionando por ahora. Las empresas de electricidad. Pero todo lo demás va a estar cerrado. Por ejemplo, Harvey Norman, JP Hi-Fi, cerrado. Usted va a poder comprar, si se le rompe la computadora y necesita otra, puede poder comprarla online. Se la van a llevar a la casa. Los bancos, como le decía, todavía van a seguir. Las bodas no se van a poder, no se va a permitir más casamientos. Todos los lugares de juego, burdeles y demás van a estar prohibidos. Y también hasta el ir a pescar. Los frigoríficos es un tema muy especial porque justamente fueron los frigoríficos donde hubo uno de los mayores brotes de COVID en Victoria a la fecha. Y por esa razón se está diciendo que van a funcionar de una forma muy, pero muy reducida. Esto va a provocar, y escuchen bien, que 250.000 personas en el estado de Victoria pierdan su trabajo. Ya habían perdido su trabajo unas 250.000 más, o sea que ahora van a ser 500.000. Tampoco usted va a poder ir a trabajar si vive en Victoria. O sea que prácticamente es la ley marcial. Bueno, prácticamente no, es la ley marcial. Yo tengo mis dudas que esto funcione. Usted dirá, ¿cuál es la alternativa? Muy fácil. Puedo estar equivocado, pero la alternativa es lo que proponen muchos sanitaristas, es en no tratar al del 85 igual que al de 15 o 25 o 35, sino cuidar a la gente más vulnerable y dejar que el resto funcione. Porque hay algo que nos tenemos que meter en la cabeza. El virus es imparable. Imparable. Es como el virus de la gripe, nunca lo pudimos eliminar en toda la historia de la humanidad. Lo que pudimos tener es una vacuna. Pero la gripe de por sí es imparable. Y aún con la vacuna nos seguimos enfermando de gripe. Entonces, la pregunta que yo me vuelvo a hacer es, ¿está bien? ¿Aceptamos todo esto? ¿O lo acepta usted? Yo no vivo en Victoria, felizmente. Pero si lo viviera, tuviera que aceptarlo. ¿Pero después qué? ¿Para qué? ¿En qué momento podemos declarar victoria? Porque cuando uno tiene un equipo de fútbol, uno si saca más puntos que todos los demás equipos de la tabla, sale campeón. ¿Cómo levantamos el trofeo acá? ¿Cuántos puntos tenemos que lograr? ¿Cuál es el objetivo? Y de eso nada, Eso es la falta de comunicación más grande que tenemos y por eso la gente está aturdida y no entiende por dónde viene la cosa. Mientras tanto, en New South Wales, donde vive la mayoría de quienes nos escuchan, hay 13 casos, o hubo 13 casos en el día de ayer, pero en realidad hubo 9 en realidad. Porque los otros 4 era de gente que estaba en cuarentena porque había vuelto del extranjero. Y eso es una excelente noticia. En New South Wales prácticamente no tenemos casos, está controlado. Pero la Premier de New South Wales, Gary Bereclan, dijo, ninguna frontera es impenetrable. Porque las fronteras son porosas y que no podemos ser complacientes. La estrategia del gobierno de comunicación, yo no estoy tan de acuerdo, pero no importa lo que yo pienso. Digo que la estrategia de comunicación es asustar a la gente para que la gente tenga miedo y salga lo menos posible. Pero al mismo tiempo que hacen eso, a la gente no salir, hunden más a la economía. Ayer hubo casos, le dije 13, en realidad 9. Hubo un instituto de yoga, un estudio de yoga en Bondi, un gimnasio que se llama Fitness First en Rockdale. Y no es tan grave eso. Pero es la estrategia que el gobierno ha puesto. Yo puedo, si quiere, darle 17 lugares donde si usted estuvo, tiene que ir a testearse. Le doy algunos, los que me parece que son más cercanos a donde vive la gente. Por ejemplo, en Fairfield East
Si usted estuvo en el Ossia Funeral Services el pasado viernes 17 de julio de 1 a 8 de 1 de la tarde, 1 a 8 de la noche, ahí hubo caso de coronavirus. En la iglesia St. Brendan Catholic Church en Bankstown, caso de coronavirus. Entre el pasado 16 de julio y el pasado 18 de julio. En Surrey Hills, el Hotel Harry, el domingo 26 de julio entre las 2 de la tarde y las 11 de la noche. En Marrickville, en el club, en el RSL, si usted estuvo el 26 de julio entre las 8 y las 9 de la mañana, realmente bastante raro estar tan temprano en un club, y el 27 de julio a las 7 de la mañana, bastante raro. Y podemos seguir con ese tipo de estadísticas para siempre, pero no nos va a servir para nada. Felizmente en New South Wales no tenemos prácticamente casos. Yo le diría que tener 9 casos o 10 casos o hasta 20 casos por día es lo mismo que no tener nada. Ayer llamé a mi madre en la Argentina, me dijo, si hoy tuvimos 5.500 casos. 5.500 casos. Y yo le dije, mira, mamá, acá pusieron el toque de queda porque en Melbourne tuvieron 500 o 600. Es más, en el día de ayer en la Argentina hubo más casos que en Victoria desde que empezó la segunda ola. En serio se los digo. Para poner esto en perspectiva. Y sin embargo, también, hablando de Argentina, ayer me llama un amigo del colegio, de la infancia, me manda un link de un diario argentino donde me dice, pusieron toque de queda en Melbourne. ¿Qué les pasó? Me dijo. Y leí la nota y me dio vergüenza ajena. Me dio vergüenza porque yo soy muy orgulloso de ser australiano. Y me dio vergüenza que en el mundo estés leyendo que se pone el toque de queda en Australia y la gente que comentaba en el artículo, o sea, los argentinos que leían el artículo, decían, pero estos australianos están locos. ¿Cómo van a poner toque de queda con la cantidad de casos que tienen? Nosotros tenemos más de 30 veces más el número de casos y nunca tuvimos toque de queda. Por eso las comparaciones no son odiosas, a veces son útiles para poner en perspectiva una situación. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. La estrategia enunciada por el Premier Andrews para justificar las medidas, en mi opinión, excesivas que él ha tomado, es que dice que necesitamos reducir dramáticamente el número de personas que se mueven en la comunidad. Y él dice, pensamos que como máximo tiene que ser el 25%. No queremos que más del 25% de la gente esté circulando por Victoria. Y pensamos que eso se puede hacer, no será agradable, a nadie le va a gustar, pero se puede lograr. Y pensamos que vamos a ver una recompensa por ese esfuerzo, un dividendo en términos de lidiar con el virus. Pero lo que él no me dice, abro paréntesis yo, es ¿cuál es el dividendo? ¿Cuál es el dividendo? O sea, ¿en qué momento declaramos victoria? Creo que ni él lo sabe, pero él lo tendría que saber. Lo que irrita mucho de Daniel Andrews es que él nunca se ha disculpado por los errores que cometió. Él le echa la culpa a la gente que no respeta las normas cuando él fue el primero que no la respetó. Y esa es la bronca que existe con él. No la respetó porque fue el único premio que le dio a guardias de seguridad privados el contrato para custodiar los hoteles en cuarentena, cosa que no pasó en ningún otro estado. Y además cuando fue la marcha de principios de junio del famoso Black Lives Matter, y vamos a hablar de eso en un ratito, en otro contexto, él dijo que no le parecía mal, que no podía hacer nada. O sea que él le hizo un guiño de ojo a una marcha de más de 10.000, 15.000 personas en un momento dado que era lo último que tendría que haberse hecho. Entonces la gente está fastidiada con eso. Andrews también dice que no va a haber ningún tipo de la gente, no va a poder ir a trabajar, nadie va a poder ir a, por ejemplo, no se va a poder cortar el pasto, en serio se los digo.
o llamar a alguien para que le corte el pasto. O sea, si se rompe un caño en la casa, puede llamar a un plomero. Pero no puede, si usted es pintor, usted no puede ir a pintar la casa de nadie. Todo lo que no sea urgente no se puede hacer. Yo me imagino, todo eso es muy lindo decirlo, pero después ¿cómo hace lo de la gente que está en clínica y demás para trabajar? ¿No? Yo me pregunto nada más. Felizmente nada de eso ocurre en New South Wales. Aquí en New South Wales sigue todo exactamente como estaba antes. Y mi único temor es que esto no dure, porque la veo un poco nerviosa a la Premier, pero claro, en un momento dado que ella tendría que mostrar calma absoluta, y yo la veo un poco nerviosa porque digo, si estamos tan bien, decí que estamos tan bien, felicitanos a nosotros, los que vivimos en Sydney, de que hicimos las cosas bien y que no estamos como en Victoria. Pero no, nos siguen insistiendo. Recuerdo que a partir de ayer es recomendable, pero no obligatorio, utilizar máscaras o barbijos en Sydney para ir al supermercado, cuando no se puede respetar la distancia social, cuando uno está en transporte público o cuando uno va a una iglesia o cualquier otro templo religioso. Reitero, no es obligatorio, es recomendable. Usted si quiere lo haga, yo no lo voy a hacer, pero no porque soy responsable, porque la información que yo tengo es que eso no es necesario, pero lo que yo opine no tiene importancia. Eso es lo que dice el gobierno, le recomienda que lo haga. Le quería hablar de Black Lives Matter en un contexto completamente distinto. ¿Usted se acuerda de Israel Folau? ¿Cómo no se va a olvidar? Si el año pasado pasamos no sé cuántos meses hablando del caso de Israel Folau, que terminó cobrando una fortuna para no jugar al rugby para la Federación de Fútbol de Australia, o de fútbol, de rugby de Australia, donde lo echaron por haber puesto en las redes sociales una frase de la Biblia diciendo que los adúlteros, los homosexuales, los borrachos iban a terminar el infierno. ¿Se acuerda de eso? Lo echaron. Una vergüenza. Bueno, y lo criticaron por hacer activismo fuera de la cancha. ¿Que cómo es? Bueno, aunque lo que había hecho no tenía nada que ver con el rugby. Pero lo echaron. Le pagaron, pero lo echaron. En realidad, le salió bárbara, porque si se hubiera quedado hoy estaría en JobKeeper. En cambio le pagaron $4 millones por adelantado. Realmente mejor no le pudo salir. Pero eso no lo sabía él y no sabía nadie. Pero resulta que hoy Folau, que tiene 31 años, está jugando el Rugby League en Gran Bretaña. Y juega para un equipo que se llama Catalans Dragons. Y usted mira, ¿qué me importa a mí eso? Bueno, le cuento. Hubo un partido, era el reinicio de la temporada después del COVID, donde jugaban el equipo del Catalans Dragons contra el St. Helens en Leeds, ahí donde la cancha donde se consagró Bielsa. Bueno, y antes de los partidos de la Premier League y ahora los partidos de Rugby League en Gran Bretaña, se ponen, todos los jugadores ponen una rodilla en la tierra, en el césped, y en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. Pero hubo un jugador que no se arrodilló, y justamente fue Folau. Y Folau aparentemente dijo que él solamente se arrodilla ante Dios y no se arrodilla ante nadie más. Y se quedó parado, de pie. No mató a nadie. Bueno, imagínese el escándalo que se armó de todo esto. Antes que eso le aclaro, no jugaron en la cancha donde juega el Leeds, jugaron en otra cancha, pero es en la misma ciudad de Leeds. Lo digo eso por decir algo. Le dijeron de todo. Racista, no apoya los movimientos, esto, que lo otro. Y Folau ni se inmutó. Ahora, digo yo una cosa, ¿es obligatorio poner la rodilla en tierra cuando uno, antes de jugar un partido de fútbol? En España no lo hicieron, por ejemplo, pero cuando se reinició la liga. Pero en Gran Bretaña, o en Inglaterra, mejor dicho, en este caso, sí. Y lo de Folau es consistente con sus convicciones. Él no le hubiera costado nada poner la rodilla en la tierra. Después de todo, le aclaro, Folau no es pálido como yo. Folau es morocho. Es de Samoa. Y así todo, el hombre tuvo la convicción de hacer lo que él pensaba. Yo tengo una muy mala opinión del movimiento Black Lives Matter
cuyo origen es absolutamente legítimo. Yo creo que está bien luchar contra el racismo, me parece fantástico. Pero este movimiento ha sido coopado por otro tipo de ideología que nada tiene que ver, del grupo Antifa, que es un grupo fascista, que no toleran que haya ningún tipo de disenso contra sus ideas. Realmente es un grupo que no me merece ninguna simpatía, aunque la idea original era buena, porque nadie está a favor del racismo. Pero están utilizando eso para otros fines. Y Falau, fíjese, ¿no? Consistente el hombre con sus convicciones, se quedó de pie. Diga lo que quiera de Falau, estará usted a favor o en contra, pero que el tipo tiene lo que tiene que tener, lo tiene. Y eso en el mundo de hoy, donde hay tanta corrección política y tanta hipocresía y tanto acomodamiento, eso es para admirar, aunque uno no esté de acuerdo con sus ideas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En América Latina, el coronavirus ya ha matado a más de 200.000 personas. Es la región, la segunda más afectada por la pandemia detrás de Europa, que consigna un tercio de todos los muertos a nivel mundial y está encabezado el ranking por Brasil y por México. Tienen estadísticamente 212 muertos y casi 5 millones de coronavirus. Es América Latina, incluido el Caribe. En Brasil hay 93.500 muertos, en México 47.400, en Perú 19.400, en Colombia 10.300, en Chile 9.500, que están entre los 15 territorios con más fallecidos a nivel mundial. En cuanto al número de muertos en relación con la población, Perú registra 589 fallecidos por millón de habitantes, lo que lo pone en el triste lugar de sexto en el ranking mundial, por delante de Chile, que tiene 499 muertos por millón de habitantes, Brasil, que tiene 440, México 368 y Panamá 336. La región superó los 10.000 muertos el 28 de abril y los 100.000 muertos el 23 de junio. En poco más de un mes se han doblado los casos, superando los 200.000 muertos, una aceleración que se ha recrudecido en el pasado mes de julio. De media, en julio se registraron 2.610 nuevos muertos por día. Brasil tuvo un récord diario de 1.595 muertes el pasado miércoles, el mismo día que Colombia anotó una cifra inédita de 380 fallecimientos, y el jueves Argentina marcó un récord diario de 153 decesos. En Bolivia la situación es tan desagradable que hubo un colapso de las funerarias y tuvieron que fabricar hornos crematorios portátiles. Mira, yo sé que les estoy diciendo esto, es una noticia espantosa. Pero se los digo, primero, porque es verdad. Segundo, porque tenemos la obligación de decírselo. Y tercero, para que aprecie lo bien que estamos acá en Australia. Por más crítica que le hagamos a todos los políticos que estamos acá, por más críticas que hagamos, por más que pongan restricciones nuevas, pusieron restricciones más en South Australia, que parece ridículo, porque tuvieron 2 casos, y por más todas las críticas que podemos hacer, comparen lo que estamos viviendo en Australia con lo que les estoy contando que está pasando en Latinoamérica. Bolivia está en un estado de emergencia sanitaria y de calamidad pública. Y los sistemas hospitalarios y funerarios han colapsado. En las últimas semanas, en las ciudades más afectadas por la pandemia, se han llegado a ver cadáveres en las calles. Y ante esta situación de colapso, empresarios comenzaron a fabricar hornos crematorios móviles en La Paz. Esto yo no me lo puedo imaginar. Si los cuento, pero yo no lo puedo visualizar. Dice que es un equipo autosuficiente, el horno trabaja con una garrafa doméstica, tiene su propio generador del tiempo de cremación. Que la cremación tarda entre 50 y 70 minutos, ¡qué horror! Y depende del tamaño y el peso del cuerpo. Y el costo del horno es de $27.000, según un ingeniero que lo construyó. Esto no lo voy a seguir leyendo porque lo tengo acá enfrente, porque hay otros hornos portátiles que cuestan hasta $75.000, según el grado de automatización que tienen, porque es morboso. Y no vamos a entrar en eso. Pero Latinoamérica es una zona de desastre por el COVID-19. Nosotros estamos a años luz de eso. Por eso justamente quería decírselo para que usted haga la comparación mental entre lo que les conté al principio del programa y lo que le contamos al final.
De deporte hoy no vamos a hablar, porque no hay. La semana que viene empieza otra vez la Champions League y vamos a volver a hablar de eso, pero estamos viendo horas serias en Australia que son mucho menos dramáticas que los titulares de los periódicos y las radios y la televisión están enunciando. Y el objetivo que estamos tratando de dar aquí en Radio Austral es poner un poco de calma y paño frío en todo eso. Los números en Australia son casi insignificantes. Desde ya, Nueva Zelanda ya nos ha informado que eso de que formar una burbuja de viaje entre Nueva Zelanda y Australia ha quedado descartado. Nueva Zelanda dijo que Australia tiene demasiados casos y no van a hacer ningún tipo de arreglo con nosotros para que podamos viajar. Ni nosotros ir hasta allí o ellos vengan para acá. Señores, no sé hasta dónde vamos. Dicen que va a haber una vacuna. Dicen que Rusia tiene una vacuna lista para octubre. La vacuna de Putin. Pero si esa, póngale el brazo usted, yo no. Dicen que en Oxford ya la tienen casi lista. Ojalá. Porque en este momento es lo único que nos puede salvar de esta vida tan estrecha que estamos viviendo. Les habló Sigal Trumper y será hasta mañana.